sesión todo lo que es los antecedentes en relación a la ética de la investigación. Vamos a empezar a ver ya propiamente los elementos básicos, es decir, tampoco vamos a ver todo lo que implica la ética de investigación. Hay incluso doctorados que se enfocan en la ética de la investigación y no solamente en lo que sería una evaluación ética de proyectos, y hay bastante material en ese sentido. Evidentemente hay que considerar que si bien el tema de requisitos éticos es importante para la investigación porque mejora los procesos de investigación, mejora los alcances y sobre todo mejora el tratamiento que hacemos en relación con seres vivos y su afectación, no es todavía, por lo menos para química industrial, un requisito el aval ético en sus investigaciones. Por lo tanto, son elementos que deben conocer, que es preferible conocer, aplicar, porque evidentemente se enfoca no a generar más requisitos o más problemas en la investigación, sino mejorar sus resultados y mejorar los planteamientos. ¿Ya? En ese sentido, vamos a ver ya estos elementos básicos que les mencionaba en cuanto a ética de la investigación. Fundamentalmente nos preocupamos de aspectos éticos cuando se involucran seres vivos. Les decía en la anterior sesión que prácticamente todas las investigaciones involucran de forma más directa o indirecta seres vivos en todos los componentes de la investigación. Si ponemos por caso lo que es común a todas las investigaciones en cualquier área, que es la parte de investigación documental, el tema del manejo de las fuentes, el tema de el citado adecuado, etcétera, también son consideraciones éticas y legales. En este caso, la ética ha ido más allá en ese sentido, en cuanto al establecimiento de ciertas reglas, de ciertas normas que deben cumplir las investigaciones. Por ejemplo, en este caso, en cuanto al manejo de las fuentes, en cuanto al citado adecuado, que tiene que ver con los principios que vamos a tocar y que les voy a ir mencionando específicamente. El plagio es un problema serio en todo lo que es el ámbito formativo y también en el ámbito de la investigación. Son varios casos que ya han llegado, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés, a la Comisión de Procesos, y donde se ha sancionado precisamente a los que han cometido esta falta, el plagio, con medidas que han ido desde la anulación del trabajo de investigación. En los casos que conozco, no solamente han perdido de repente una materia por haber plagiado en el examen, etcétera, sino fundamentalmente en los proyectos de titulación, en los trabajos de titulación. Y no solamente se anula el trabajo, sino que incluso se les expulsa de la carrera y en los casos más graves se les expulsa de la universidad y del sistema. Eso evidentemente lo que implica es la pérdida de la posibilidad de titularse, porque no se puede titular en ninguna universidad del sistema, y las universidades privadas en nuestro caso no tienen química industrial particularmente. Entonces sí sí se vela por cuidar precisamente que no se atente contra los principios éticos que implica el plagio, y evidentemente la normativa se ha endurecido mucho. Tienen que tener en cuenta que este aspecto, el plagio, no solamente es una falta que está establecida en la normativa universitaria y que se resuelve en la Comisión de Procesos,
sino que es un delito penal que está establecido en el Código Penal boliviano. ¿Ya? Vamos a estar viendo en cualquier caso estos elementos. Evidentemente, cuando consideramos hablar de ética de la investigación, lo primero que hay que ver es qué pretendemos con la investigación. Y como veíamos en las definiciones de la investigación científica, de la ciencia, el objetivo de la investigación es producir conocimiento, que sea generalizable, que sea aplicable. ¿Ya? Evidentemente, cuando ya vemos la investigación aplicada, el objetivo ya no solamente es producir conocimiento, sino solucionar problemas, que era un poco lo que estábamos hablando la anterior sesión con Eduardo, en el sentido de por qué se hace más investigación básica y aplicada. Esos son, digamos, otros parámetros en cuanto a los requisitos que se requiere para acceder a fondos concursables, a financiamiento, pero son objetivos diferentes. ¿Ya? En ese sentido, y en el estudio de caso que vamos a ver para aplicar los principios éticos, que es el área de farmacéutica y bioquímica, en realidad todo lo que es el área de salud, como les decía, es el área que más ha desarrollado el tema de la aplicación de los criterios éticos. Y evidentemente cuando hablamos de salud, hablamos de una confusión a veces marcada en relación a si la investigación es o está enfocada a generar conocimiento o a generar atención médica a los participantes. Es decir, haces un estudio, por ejemplo, el tema de las vacunas, entonces, ¿hasta qué punto el objetivo es, en este caso, por ejemplo, vacunar a los participantes y empezar a generar inmunidad como resultado de la investigación? ¿O hasta qué punto realmente lo que estás haciendo es validación de la vacuna? En ese sentido, la investigación no es brindar atención médica, los protocolos de investigación en salud y particularmente los procesos experimentales con personas requieren incluir un seguimiento médico, atención médica en todos los casos que se requiera. Tampoco es el objetivo dar el mejor tratamiento posible, sino que se busca generar conocimiento beneficiando a los participantes. Y por tanto, ahí a veces las barreras son bastante difusas. ¿En qué condiciones es éticamente aceptable usar y o afectar a seres vivos para producir conocimiento generalizable? Hay que tener en cuenta que, evidentemente, si bien todas las investigaciones pueden tener consideraciones éticas, de entrada en el manejo de las fuentes, que tienen que hacerse de forma ética, evidentemente hay investigaciones que tienen más complicaciones éticas que otras, y estas son las que afectan a seres vivos. Es decir, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, si hablamos de botánica, que en química industrial las usamos mucho, de especies silvestres que de especies cultivadas. No es lo mismo trabajar con especies que están en peligro de extinción, por ejemplo, están en riesgo de desaparición. Cuando trabajamos con animales, el problema se hace mayor, porque evidentemente los animales, hay muchos estudios y hay todo un movimiento internacional de sensibilización en cuanto al trato animal, que involucra que el animal sufre, que el animal es un ser vivo, que tiene sentimientos, que piensa, bueno, evidentemente, dentro de las propias condiciones de la especie, y por tanto hay que tener cuidado y hay que precautelar, evidentemente, todo lo que es el trabajo con experimentación, mucho más cuando en los casos de experimentación animal el resultado casi generalizado de la mayor parte de las experimentaciones, sobre todo en el ámbito de la farmacopea, de la bioquímica, es eutanasiar a las especies con las que se ha experimentado. Es decir, estás criando animales para atarlos y luego matarlos. Si tienen animales domésticos, evidentemente el tema se hace ya más sensible y mucho más comprensible. Es decir, cuando vemos en las redes sociales denuncias
de maltrato animal, de que les han paliciado, de incluso que elementos quizás menos agresivos, pero también que los afectan, como que les tiñen, y les tiñen con productos químicos que no son, digamos, para uso en seres vivos en general. Consideramos que es un atentado, y hay una normativa que ya se ha establecido incluso a nivel nacional para juzgar por biocidio a estas personas, por ejemplo, las que matan animales, las que los maltratan, etc. Entonces, aquí nuevamente, parámetros éticos aparecen ya en la normativa legal. Y cuando esto lo aplicamos a seres vivos, humanos, el problema obviamente alcanza niveles mucho mayores, y por tanto las precisiones en la afectación ética es mucho mayor. No se trata solamente de experimentar en humanos, como se hace en el área de salud, sino que cuando estamos trabajando con una empresa y cuando estamos proponiendo, por ejemplo, una reestructuración de los procesos industriales para mejorar la productividad, estamos afectando a los trabajadores. En ese sentido, también hay que ser éticamente responsable en cuanto al diseño de investigación y precautelar que evidentemente se consideran todas las condiciones. Actualmente, y se han visto las últimas declaraciones del día de ayer, anteayer, en relación al contexto postelectoral y cuáles van a ser las medidas, sobre todo económicas, más inmediatas. Ha habido comentarios de todo tipo, desde el propio ya presidente, digamos, a pesar de que no está todavía proclamado, que ha dicho que le preocupa los indicadores económicos terriblemente y que no tenemos conciencia como bolivianos de la crisis en la que nos estamos metiendo, hasta los movimientos sociales indicando que tienen 100 días para mostrar resultados. Se habla de devaluación, se habla de la modificación del cambio fijo del dólar, y evidentemente esto implica un análisis, una investigación de cuáles son los indicadores propios de nuestra economía, en qué situación estamos, para ver la viabilidad de aplicar soluciones. ¿Qué es lo que ha dicho el ya presidente Arce? Que mientras sea posible, no se va a afectar el tipo de cambio del dólar y no se va a aplicar devaluación, porque evidentemente afectas a toda la población. Y esto no es solamente el miedo de que la población se movilice y le hagan renunciar, es evidentemente el generar, a veces no necesariamente la mejor solución, pero sí la que sea un poco de menor impacto o que genere el menor malestar posible. Y esto es ética de la investigación, particularmente. Bien. Como principios éticos fundamentales tenemos 4, que son el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el de justicia y el de autonomía. ¿Qué significan estos principios? El principio de beneficencia implica que es nuestra responsabilidad como investigadores que en el diseño, en la propuesta de investigador, generemos el mayor beneficio posible a los participantes o a los afectados. Es decir, a veces evidentemente no trabajamos con personas, no trabajamos con recursos humanos, pero sí vamos a afectarles. Entonces, por ejemplo, en la carrera desarrollamos mucho y les gusta mucho el tema de tecnología de alimentos, desarrollo de productos para su industrialización y de esa forma generar una diversificación económica, un plusvalor en los productos, pero no siempre pensamos en el consumidor o en el productor. Y en ese sentido desarrollamos a veces productos simplemente que gustan en el mercado, pero que no tienen, digamos, ese elemento de beneficio. Introducir una no sé, mermelada baja en azúcar es más ético que introducir una mermelada cargada de azúcar. Introducir productos que tienden a usar una menor cantidad de conservantes, colorantes, etcétera, es mucho más beneficioso que introducir un producto cargado de
acidulantes, de conservantes, etc. Entonces, ese principio de beneficencia lo tenemos que considerar. No solamente el hacer una mermelada, sino hacer la mejor mermelada posible en función de beneficiar a los consumidores. El principio de no maleficencia no es el opuesto, significa que en esa línea de hacer el bien, una investigación debe reducir al mínimo o eliminar los riesgos o cualquier afectación negativa. Esa es la preocupación precisamente ahora de, precisamente que debe hacer que el presidente Arce no pueda dormir bien, de qué medidas se pueden tomar que no afecten negativamente a nadie. Es decir, se habla, por ejemplo, de que se infló muchísimo la planilla de empleos públicos. El mismo caso tiene Argentina. Y desde el exterior se recomienda reducir el gasto público, lo que implica fundamentalmente despidos. Y en Argentina, por ejemplo, para que vean el caso comparativo, se habla de que se necesita despedir en torno a las 100,000 personas que están trabajando en el área de administración pública. Esto externamente, como recomendación, no es necesariamente viable internamente porque estás afectando a una gran cantidad de población. Estás dejándola sin empleo, sin fuentes de ingreso y, por tanto, de sobrevivencia. Los estás abocando a las economías informales, los estás arrastrando a la delincuencia, porque evidentemente esa población tiene que sobrevivir, tiene que alimentarse, tiene que seguir adelante. Entonces, evidentemente se intenta reducir al máximo cualquier medida de aplicación, y esto evidentemente también en investigación, que pueda generar daño. Si hablamos, por ejemplo, de experimentación animal, que tenemos además especialistas en la UNSA en relación a aspectos éticos de la experimentación con animales, son elementos muy claros. Es decir, cuando yo propongo un estudio de experimentación animal en fase 1, es decir, con animales menores, y utilizo los ratones de laboratorio, tengo que establecer claramente, por ejemplo, la cantidad de animales. ¿Cuántos necesito? Con 5 ratones es suficiente, necesito 50, necesito 200, porque el principio de maleficencia, sobre todo enfocado a que hay que matar a esos animales, que el proceso experimental les puede hacer sufrir, debe ser reducido. Por lo tanto, si el proceso experimental implica sufrimiento para los animales, el principio de no maleficencia requiere que utilices los menos animales posibles. Si el proceso experimental implica que al término del proceso experimental estos animales deben morir, el principio de no maleficencia implica que hagas eutanasias y que sean muertes blandas, podríamos decir, es decir, muertes sin sufrimiento, es decir, que evites que mueran como efectos, por ejemplo, del proceso experimental con sufrimiento y que directamente se hayan establecido medidas para darles una muerte más sencilla y menos dañina, menos dolorosa. ¿Ya? El principio de justicia. Cuando hablamos de justicia, lo vamos a volver a tocar más adelante. Justicia literalmente significa dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Ya? En ese sentido, cuando cotidianamente escuchamos hablar de justicia, a veces no se tiene tan claro. Es decir, por ejemplo, si han visto las movilizaciones en Santa Cruz, en Cochabamba, que dicen fraude, etcétera, etcétera, me han mencionado mucho el término justicia. Es decir, no es justo que el TCE haya mantenido al MAS en las elecciones y por tanto que se anulen las elecciones. No es justo que el voto rural valga más que el voto urbano. Una relación que algunos decían de 1 a 3, que no sé muy bien de dónde la han sacado. ¿Ya? Esto no es correcto. No es correcto en relación a la justicia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la justicia no es igualitaria
sino que la justicia tiende a ser equitativa, que no son los mismos conceptos, ¿ya? La justicia no es dar a todos lo mismo. Imagínense, a nivel académico, tenemos un compañero que tiene 100 en su materia y su mejor amigo tiene 49 o tiene 30 puntos, digamos. Entonces, si la justicia fuera igualitaria, vendrían ambos quizás a hablar conmigo, a decirme, ayúdele para que pueda aprovechar. Y evidentemente yo les podría plantear, ya no hay problema, yo no le puedo regalar puntos, pero tú que tienes 100 puntos, quizás le puedas regalar 25 a tu compañero, o 30 o 40, para que tenga mayor puntaje, o incluso para que tenga el mismo puntaje que vos. Y me dirían, pero eso no es justo, porque yo estudié, yo me preparé, yo he hecho todas las actividades, he cumplido unos tiempos y mi compañero no lo ha hecho. Y ese es, evidentemente, el concepto de justicia. Entonces, en función del cumplimiento, en función del aprovechamiento, la calificación debe ser diferente. Cuando no lo es, no lo consideran justo, ¿ya? En ese sentido, el concepto de justicia implica no necesariamente el mismo tratamiento para todos, sino un tratamiento que implique que a cada uno se le asigne lo que se considera que le corresponde. Eso es lo que determinó el principio de justicia, particularmente la modificación de la ley electoral y particularmente lo que se quejan de que el voto rural vale más. No es que valga más, sino que la división por circunscripciones fue modificada en época del MAS, con lo que circunscripciones específicas surgieron, por ejemplo, las circunscripciones étnico-culturales, donde 1000 votantes definen un diputado, y circunscripciones, por ejemplo, urbanas, donde un diputado es escogido por 15,000 votantes. Pero no tiene que ver con cantidad de votantes, sino con la propia delimitación de la circunscripción, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente, la Cámara de Diputados y Senadores afecta. Conociendo esto, obviamente no se trata de que no sea justo, sino que cualquier candidato político, y más cuando está enfocado a tener cierto peso, cierto poder en las cámaras legislativas, debería verse enfocado primero en identificar las circunscripciones, sus límites, cantidad de votantes, y trabajar intensamente en estas circunscripciones, ¿ya? Evidentemente, el ciudadano de a pie considera que no es justo que 1000 votantes hayan colocado un diputado y en la ciudad 15,000 votantes no hayan podido colocar a su representante, ¿ya? Pero tiene que ver con el tema de circunscripciones, no con un tema de justicia. ¿Por qué se hizo esa delimitación? Por justicia, porque evidentemente 1000 votantes dentro de una adscripción étnico-cultural concreta y tradicionalmente, históricamente discriminada, no podían hacerse escuchar, nunca podían colocar representantes que velaran por sus intereses. Y por tanto, bajo el principio de justicia, se consideró que tenían derecho a, por sus propias características étnico-culturales, de tener un representante propio. Y a partir de ahí se hizo toda la reasignación o reestructuración del mapa de circunscripciones. Obviamente podemos ver muchos análisis, muchos argumentos de que ampliaron mucho en las áreas urbanas las circunscripciones, incluyendo áreas rurales, para un poco compensar el voto, asumiendo en áreas urbanas que era un voto fundamentalmente antimacista, y por tanto el área rural cercana podía un poco mitigar ese impacto, pero esos son otros aspectos. Lo que está claro es que hubo una justificación, que fue el principio de justicia, para readecuar las circunscripciones y, por tanto, la determinación de diputados, no tanto por número de votantes, sino en función de las poblaciones, de la cantidad de población en cada una de las circunscripciones, ¿ya? Y esto bajo el parámetro de justicia. Por último está el de autonomía. El principio de autonomía es quizás uno de los más complejos y que más afectación tiene en la investigación, porque el principio en sí implica que
cualquier participante, tiene que ser participante en un proyecto de investigación, tiene autonomía en el sentido de que puede decidir abandonar su participación en cualquier momento y sin necesariamente dar explicaciones. Esto evidentemente ligado a investigaciones en el área médica, donde se prueban tratamientos, etcétera. Una persona no se siente a gusto o considera que no le están tratando bien y quiere un mejor trato, etcétera, y ya no quiere participar y se va. Evidentemente por aspectos muestrales, cuando tenemos una muestra y trabajamos con ella, no podemos perder a los individuos de la muestra. En ese sentido, el principio de autonomía afecta en gran medida y se debe garantizar siempre que esto no ocurra. Es decir, que dar, evidentemente, las mejores condiciones, partiendo del principio de beneficencia, de no maleficencia, de forma que los participantes no quieran abandonar el proyecto y se comprometan más bien con su finalización. Aquí tenemos muchísimos ejemplos en nuestro contexto a nivel internacional. Por ejemplo, me acuerdo hace algunos años hablando con una de las representantes de la Fundación Codespa, que es una ONG española que trabaja en el lago Titicaca, particularmente en Isla del Sol y Copacabana. Me comentaba que trabajan muchos años, son muy reconocidos y respetados allá. Entonces propusieron en Isla del Sol que la cooperación española había abierto fuentes de financiamiento para presentar proyectos y por tanto convocaron una asamblea para ver en Isla qué proyectos se podía presentar y aprovechar esta oportunidad. Entonces en la asamblea se definió una ampliación de una habitación más para el museo. Si han ido a Isla del Sol lo conocen. De esa forma, digamos, los técnicos de Codespa prepararon el proyecto, estaba avalado además por las firmas y los sellos de las autoridades, lo presentaron y consiguieron el financiamiento para aplicar. Entonces fueron felices y contentos a Isla del Sol a anunciar con bombo y platillo que habían obtenido el financiamiento y que se iban a empezar las obras, obviamente pensando en la satisfacción local, en qué bien nos están cumpliendo, se decidió que íbamos a hacer esto y se va a hacer. Y cuando llegaron para darles la noticia de la aprobación del proyecto, en la comunidad les dijeron que ya no querían una ampliación del museo, sino que querían construir una casa cultural de 3 plantas. Codespa les indicó, no podemos hacer eso, no hay financiamiento para eso y no se puede respaldar que hayamos utilizado los fondos para otras cosas, y además un proyecto de una casa cultural era mucho más caro. No, pues entonces no nos interesa. Un proyecto con financiamiento, con toda la aprobación, con todos los requisitos, con toda la fundamentación metodológica, teórica, etcétera, fue rechazado, y fue rechazado en el momento de aplicación. Ni modo, tuvieron que retirar el proyecto, comunicar a la cooperación y rechazar los fondos, con todo lo que serían, digamos, otro tipo de problemas, porque a ningún auditor le parece un indicador de no cumplimiento el hecho de que la población lo ha rechazado, ¿ya? Es decir, no lo consideran que sea factible, que sea posible. Y esto ocurre. Imagínense que hubieran empezado las obras de ampliación del museo y a medio camino o a medias obras hubieran dicho que quieren el otro proyecto y que ya dejen de construir esa ampliación. Hubiera ocurrido lo mismo. Por principio de autonomía, tienen y deben tener la capacidad de decidir si siguen adelante, si no siguen adelante, incluso aunque ellos no sean, digamos, los actores fundamentales, pero son los beneficiarios. Entonces, de repente determinan que esa no es su necesidad y, por tanto, esa no es la solución y quieren reenfocar y quieren reestructurar las mismas. Esto, como les digo, es quizás uno de los aspectos que más ha generado complicaciones y que ha implicado reformulaciones de diseños, incorporación de componentes que no son propios de la investigación, pero que están
enfocados a incrementar los beneficios a los participantes o beneficiarios de forma que quieran mantenerse en el proyecto y no afectar. Con estos principios vamos a analizar un estudio de caso, el estudio del Surfaxin. La base fundamental es una afección que tienen los bebés prematuros, que se denomina el síndrome de insuficiencia respiratoria. Hay que tener en cuenta que bajo parámetros biológicos, un feto se va desarrollando, como sabemos, paulatinamente durante 9 meses en promedio en el vientre de su madre. Y en ese proceso va desarrollando todo lo que es no solamente su cuerpo, sino también los órganos y evidentemente el funcionamiento de los órganos. Lo último que se desarrolla en un bebé son los pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones son globos, son bolsas de aire, y evidentemente el hecho de que se desarrollen prontamente implica primero la necesidad de que incorpore aire, ya no esté dentro de un ámbito líquido, sino que además aumenta el volumen del bebé en el momento que tiene los pulmones y están inflados. Entonces, por una cuestión de espacio, es lo último que se desarrolla. Eso significa que cuando un bebé nace antes de tiempo, fuera de otras complicaciones, lo que está claro es que va a tener complicaciones para respirar porque sus pulmones no están bien desarrollados, porque no ha cumplido el tiempo de desarrollo fetal. ¿Ya? ¿Cómo se desarrollan los pulmones? Bioquímicamente, el cuerpo de la madre genera una sustancia que son denominadas surfactantes, que es la que permite que el bebé vaya desarrollando esos pulmones. Cuando nace antes de tiempo, hay insuficiencia de surfactantes. Cuanto más prematuro es, evidentemente más falta de surfactantes hay. ¿Cómo se trata? Cuando un bebé prematuro nace y tiene evidentemente este síndrome de insuficiencia respiratoria, se le aplica ventilación mecánica y se le aplica una terapia en base a asignación de surfactantes. Es decir, se le introduce surfactantes para que, mientras está en incubadora, para que el cuerpecito del bebé pueda ir desarrollando, además en un proceso más rápido, sus pulmones y de esa forma ser cada vez menos dependiente de la ventilación mecánica. ¿Ya? Bueno, no es un precio actual, pero aproximadamente cuando trabajamos con este estudio de caso, unos 10 años atrás, los tratamientos de surfactantes, cuando no están cubiertos por la seguridad social, por el sistema de salud nacional, costaba en torno a los $1,100 a $2,400 por niño, solamente el tratamiento de surfactantes. Adicionalmente, el tema de la ventilación, el oxígeno, todo lo que es el tema de la internación médica, tiene también sus costos. Es decir, que evidentemente esto significa que la mayor parte de la población tiene serios problemas cuando su bebé es prematuro y presenta esta insuficiencia respiratoria. Una empresa farmacéutica, viendo este contexto, el costo del tratamiento, la frecuencia de la afectación del síndrome de insuficiencia respiratoria en prematuros, etc., lanza su proyecto de desarrollo de un nuevo surfactante, denominado Surfaxin, con un enfoque bastante claro, que lo vamos a volver a mencionar. Se enfoca en un mercado específico, es decir, Surfaxin se va a desarrollar por la farmacéutica para el mercado de los Estados Unidos. Como el principio activo, podríamos decir, es el surfactante, hay buenas razones para creer que funcionará. Todo lo que es la experimentación en laboratorio, la experimentación animal fase 1, fase 2, dieron resultados excelentes, y propone metodológicamente el estudio ya para hacer la experimentación en humanos en Perú. ¿Por qué Perú? Porque en Perú el sistema de salud entonces no consideraba los surfactantes
no es fácil acceder a surfactantes porque se trata de medicamentos importados y por tanto muy caros también, y donde la tasa de mortalidad neonatal causada por este síndrome estaba en torno al 30%, y por tanto, evidentemente teníamos una población donde el índice de mortalidad era elevado, preocupante, y en ese sentido, evidentemente, se apostaba por aprovechar el estudio para mejorar, beneficiar a estas poblaciones que no tienen surfactantes, y de esa forma que los índices redujeran, por lo menos mientras el estudio se aplicaba. ¿Cómo es el diseño metodológico? Para probar su eficacia, es decir, el protocolo de experimentación humana, proponen un ensayo controlado contra placebo. Esto significa que es, como veíamos en las hipótesis de comparación de grupos, un grupo A que recibe el surfactante, un grupo B que no recibe el surfactante, para ver cómo reaccionan los que sí tienen el surfactante de los que no tienen el surfactante en relación con tiempos de recuperación, tiempos de desarrollo de autonomía respiratoria o índice de mortandad. Lo aplican a 650 recién nacidos prematuros, una muestra amplia, no justificada. ¿Por qué 650? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 10? Donde todos reciben ventilación bajo el principio de beneficencia, es decir, se genera ese beneficio. La mitad recibe el medicamento y la otra mitad solo recibe aire. Y evidentemente, como se trata de bebés prematuros que no participan por su gusto en esta experimentación con ellos, los padres debían dar el consentimiento a nombre de sus hijos. ¿Es este un estudio ético? ¿Qué les parece? Sí, no estoy seguro. De acuerdo a los principios que hemos visto inicialmente, pónganse en esa situación, digamos. Ustedes tienen un bebé que nace prematuro y les proponen ser parte de este estudio. Nuestro seguro actualmente sí cubre surfactantes, por si acaso, el sistema de salud, pero imaginemos que no lo cubre. Y con esos montos, obviamente, recuerden solamente el tema del oxígeno, la crisis del oxígeno que hemos tenido con los bloqueos y demás, y la población movilizada, cuánto costaba un tanque de oxígeno y cuánto dura. Evidentemente para los bebés dura un poco más porque requieren menos oxígeno, pero ha habido una gran cantidad de población que se ha encontrado con serios problemas para conseguir oxígeno para sus seres queridos y de esa forma que no murieran. Y además de los costos económicos, la dificultad de acceso. Es decir, un panorama en Bolivia muy similar. ¿Aceptarían participar en este estudio? ¿Consideran que el estudio es ético? ¿Qué piensan? Es lo que ocurre. Entonces, como ven, aquí hay implicados dos principios fundamentales. El de autonomía. Si vienen aquí a Bolivia y nos proponen ese tipo de estudio, sin considerar obviamente que ahora nuestro sistema de salud sí incluye surfactantes, no tenemos opción, porque lo primero es intentar hacer todo lo posible porque ese bebé viva. ¿Ya? Entonces, está afectado el principio de autonomía. Nos tenemos que conformar, decir, no sé, la voluntad de Dios, si mi hijo no cae en la muestra con surfactantes y se termina muriendo igual, ni modo, pues al final sí va a morir igual. Es decir, vamos a justificar sobre todo culturalmente. ¿Ya? Pero en Estados Unidos, donde nuestro sistema de salud cubre absolutamente todo y nos garantiza que el bebé va a sobrevivir, ni de broma participaríamos en el estudio. Experimente con su madre. ¿Cómo van a conseguir 650 bebés en esas condiciones? Es decir, cuando los papás para participar estarían incurriendo en un riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas empresas que hacen sus estudios experimentales con población norteamericana tienen que pagar a los participantes, porque si no, no tienen participantes. Entonces, estás afectando también al principio de autonomía porque por necesidad económica, etcétera, te prestas a experimentación y otras cosas, ¿ya?
En ese sentido, evidentemente, se afecta al principio de autonomía y se afecta al principio de justicia. Entonces, qué bonito. En Estados Unidos no puedes proponer a una madre que acaba de nacer su bebé que participe en el estudio y que su bebé se puede morir si no le cae el surfactante, y en Perú sí lo puedes hacer. ¿Eso es justo? ¿Por qué los peruanos sí pueden asumir que su bebé se va a morir y que ni modo, voluntad de Dios, qué vamos a hacer? ¿No? Y en Estados Unidos no, no es posible que pongas en riesgo a tu hijo para que ellos se beneficien, y además es una farmacéutica, es decir, un interés lucrativo fundamental, ¿no es cierto? Entonces, esos parámetros tenemos que tenerlos claros. Ese es uno de los aspectos de conflicto ético con esta propuesta. Vamos a ver ahora otros componentes. Entonces, evidentemente el estudio no es ético, si no, no lo hubiera usado de ejemplo. Ese tema de lo voy a comercializar y se va a beneficiar cuando esté probado una población específica, en este caso norteamericana, pero voy a experimentar con los peruanos. Y tenemos mucha experiencia en Latinoamérica como ratoncitos de laboratorio para la experimentación en humanos, sobre todo en medicamentos. ¿Cuáles son los principios éticos afectados? El respeto a las personas, en realidad lo que les mencionaba, el principio de autonomía. Aquí en Bolivia, en Perú, no tenemos en realidad la capacidad de decirle no a la empresa farmacéutica. Más bien haríamos fila para que nos consideraran en el estudio. El principio de beneficencia. El principio de beneficencia, evidentemente, implica que todos los participantes, en este caso los 650 bebés, sean beneficiados. Y podríamos asumir, pero eso sí se cumple, ¿ya? Pero un proyecto no solamente debe beneficiar a los participantes, sino que debe intentar generar el mayor beneficio. ¿Por qué se utiliza una prueba de comparación de grupos? En lugar de aplicar, por ejemplo, en un grupo el nuevo medicamento y en otro grupo surfactantes que ya existen. Es decir, es como un antigripal. Todos los inviernos vienen nuestras farmacéuticas lanzando nuevos antigripales, que cambia el tipo de presentación, que cambia el sabor, pero la composición, el principio activo, paracetamol, etcétera, es el mismo en todos los antigripales. Entonces parecería que de lo único que nos enfermamos en nuestro país es de gripe, porque lo que más lanzamos nuestros laboratorios al mercado son antigripales. Con el surfactante ocurre lo mismo. Hay surfactantes genéricos, es decir, que ya están desarrollados hace muchos años por la parte de bioquímica y farmacia, ¿ya? Entonces, este es un nuevo surfactante que de repente ha mejorado el principio activo, etcétera, pero el principio de beneficencia implica que toda la muestra, los 650 bebés, deberían ser tratados con surfactantes. Un grupo con el nuevo surfactante, un grupo con el surfactante genérico, podríamos decir. ¿Por qué no se hace este diseño? Cuando aplicamos surfactantes en bebés, salvo esas complicaciones particulares que puede tener alguno de ellos, el tiempo de gestación, etcétera, todos los bebés sobreviven. Como farmacéutica, ¿qué te interesa? Mostrar que tu medicamento es lo máximo. Y eso va a significar además que lo vas a meter a un mercado con un precio alto, porque es lo máximo. Y tus datos lo muestran. Los 325 bebés tratados con Surfaxin sobreviven en un 100%. Los 300 bebés no tratados con Surfaxin no sobreviven, no desarrollan o tardan más. Esos son los datos que tú quieres mostrar. Y esos datos solamente los puedes mostrar si a los otros bebés no les aplicas surfactante. Porque si les aplicas surfactante, ¿qué vas a mostrar con tus resultados? El 100% de los bebés tratados con Surfaxin han sobrevivido. El 100% de los bebés tratados con surfactantes tradicionales ha sobrevivido. ¿Quién va a apoyar
tu medicamento, nadie. Y es por eso que el diseño de investigación, el protocolo de investigación, el diseño de comparación de grupos frente a placebo, no es ético. No es ético porque está enfocado a, es como si tú pones a un jugador de fútbol profesional o a un corredor, digamos, en una carrera, metes al campeón de los 100 metros mundial con un discapacitado que le falta una pierna y que no está con la prótesis. ¿Quién va a ganar la carrera? ¿Al que le falta una pierna y no está ni siquiera con prótesis? ¿O va a estar el campeón de los 100 metros ganando? Lo que es ético es que compitan los mejores corredores, digamos, de diferentes países y que muestren en cancha quién es más rápido. Entonces, de repente, el campeón mundial ya no está en tan buena forma y resulta que un desconocido que sí se dedica a eso, se entrena, etcétera, y está en las mismas condiciones físicas que el otro, puede tener mejores resultados incluso, le puede ganar. Pero si evidentemente quieres correr con una persona que le falta una pierna, vamos, es imposible que no ganes. Y eso tiene que ver con el principio de beneficencia. El hecho de que se le asigne a todos los bebés ventilación mecánica, evidentemente, es un beneficio. Pero puedes darles un mayor beneficio aplicando surfactantes y probando simplemente un estudio experimental con dos aplicaciones diferentes, el nuevo medicamento con el surfactante genérico. No se hace, y es una falta ética gravísima, porque tus resultados serían idénticos. Si compites en igualdad de condiciones, los resultados son similares. Y eso no te interesa como farmacéutica. ¿Bien? Y por último, el principio de justicia. Asignar a cada uno lo que le corresponde. Si yo en Estados Unidos quiero que participe una mamá con su bebé prematuro, ella va a aceptar a cambio de qué? Primero de que le pague. Ya, me vas a pagar $3,000 al mes mientras mi hijo está en el proceso experimental. Y además, sí, me garantizas que no le vas a dar placebo, me garantizas que le van a aplicar un surfactante genérico, me garantizas que va a tener toda la atención médica y que nos vas a trasladar al mejor hospital que haya en Estados Unidos para hacer el proceso experimental. Y si no, no participo. Eso te diría una gringa. Mientras que acá, en nuestro contexto, haríamos fila, nos iríamos 3 días a dormir a la calle, bueno, la mamá posiblemente no, pero el papá o algún familiar en las puertas del laboratorio para decirles, por favor, inclúyanmelo, ni modo, no le vamos a hacer problemas si no le asignan el medicamento, pero por lo menos la ventilación, el oxígeno, pónganmelo, que no me cueste el hospital, ya con eso es suficiente. Y eso no es justo. Deberíamos recibir el mismo trato que tendría la población en un contexto diferente. Y por tanto, que nos propongan un proceso experimental donde mientras dure el proceso vamos a estar en el mejor hospital, con el mejor tratamiento y evidentemente que si no estás en la muestra del nuevo medicamento, vas a recibir también el medicamento tradicional que es aplicado siempre y que ha funcionado siempre. Eso es justo. ¿Ya? Entonces, evidentemente, el respeto a las personas implica tratarlas como seres autónomos, con capacidad de decisión, con capacidad de decir no quiero participar, o incluso con capacidad de decir quiero participar, pero estas son mis condiciones. Y hay que proteger a las personas si la autonomía está disminuida. El principio de beneficencia no solo implica no hacer daño, sino maximizar los beneficios, minimizando el riesgo. Eso significa que existiendo tratamientos alternativos o tratamientos tradicionales deben ser aplicados cuando se aprueba un nuevo medicamento. Solamente puedes, por ética, probar, en este caso, un medicamento contra placebo cuando no hay ningún tratamiento tradicional.
Y eso, por nuestra historia, por nuestras culturas, etcétera, no es muy probable. Es decir, si sacas un antigripal nuevo al mercado, deberías hacer un protocolo experimental donde pruebes ese medicamento contra alguno de los otros antigripales que ya están en el mercado y no contra placebo. ¿Qué va a ocurrir? Imaginemos que sin pandemia, por si acaso no quiero susceptibilidades, nos enfermamos de gripe, estamos en presencial y todo el curso, incluida yo, nos enfermamos de gripe. Digo, qué bien, pues aprovechando que estamos todos enfermos, vamos a autoaplicarnos un proceso experimental. Y divido el curso en dos. La mitad del curso tomen el antigripal X. Ustedes van a tomar Tafsin caliente. Y ustedes no tomen nada. Nias. En el curso, ¿quiénes son los que al día siguiente ya van a tener mejor cara, mejores condiciones, no van a estar arrastrando sus pies por el suelo, van a venir a clases, no van a venir necesariamente cargados con millones de Kleenex, los que toman el antigripal? ¿Ya? Entonces, no es ético. Obviamente los otros van a tener que evolucionar naturalmente y eso significa una semana, 10 días que van a estar hechos polvo, pudiendo tomar algo que alivie la sintomatología. ¿Qué ocurre si en el mismo ejemplo, ya ustedes van a tomar el Tafsin caliente y esta otra mitad va a tomar los remedios tradicionales de la abuelita, la manzanillita con limón, el té caliente, naranja quemada, Coca-Cola caliente? Tenemos un montón de remedios caseros. Evidentemente los que toman antigripal, inmediatamente al día siguiente van a venir todos con mejor cara, en mejores condiciones, y la parte que está con los tratamientos tradicionales, su naranjita quemada, su manzanilla con limón, posiblemente también vengan. Quizás no están tan bien, están con dolor de cabeza, están con congestión nasal, etcétera, pero no van a estar tan mal que si no estuvieran tomando nada. ¿No ven? Entonces, evidentemente los resultados comparativos ya no son tan buenos a favor de un grupo y en contra del otro. Y evidentemente, la otra posibilidad de estudio piloto de comparación de grupos. Ustedes toman Tafsin caliente y ustedes van a tomar Vitagrip caliente. Al día siguiente todos van a venir, todos van a tener mejor cara, sus síntomas van a ser reducidos significativamente y posiblemente a la semana no haya más rasgos de gripe en ninguno de ustedes. Eso significa que en mis resultados voy a tener que decir, los estudiantes que han tomado Tafsin caliente han tenido los mismos resultados que los que han tomado Vitagrip caliente. Entonces, si yo lo que quiero es vender Tafsin caliente, ¿qué tipo de resultados en los 3 estudios me interesa? El primero, Tafsin caliente contra nada. ¿Para qué? Estudios científicos muestran que usando Tafsin se eliminan todos los síntomas del resfrío frente al caso B que no ha tomado nada. Y si ven la publicidad, usan un poco ese tipo de mensajes. Alguien hecho polvo, con su nariz bien roja, que no puede salir de la cama, que no puede jugar con su hijo, que no puedes hacer la comida o no puedes salir a pasear con tu guagua, porque estás resfriado. Entonces, si tomas el medicamento X, ya vas a poder hacer todo porque ya vas a estar bien. Pero lo que está mostrando es esa relación de grupos frente a placebo. Estás así porque no has tomado nada. Si tomas esto, todos esos síntomas desaparecen. Entonces, el principio de beneficencia en un estudio experimental significa, evidentemente, maximizar los beneficios. Mucho más cuando, en el caso de bioquímica y farmacia, existen tratamientos tradicionales y probados. Debes probar tu propuesta, tu nueva opción, frente a lo que ya existe y no frente a nada. Eso es por ética. El principio de justicia, obviamente, como mencionábamos, tratar a las personas de manera equitativa, no igualitaria. Evidentemente hay diferencias que pueden justificar ciertos tratos distintos, pero no puede ser que en Perú se quiera probar el medicamento porque la población no tiene opción
porque la población no te va a exigir nada, no te va a exigir que les pagues, sino que se van a aguantar, van a conciliar exclusivamente con lo que tú les quieras dar. Y en Estados Unidos eso sería imposible que ocurriera. Y eso no es justo. ¿Qué requieren estos principios? Una evaluación ética de un proyecto implica estos 7 requisitos. Valor social, la investigación debe aportar y debe ser importante, debe ser útil, ese es el valor social. En ese sentido, ya veríamos que el requisito de valor social en el caso del surfactant no necesariamente se cumple. Es decir, si ya tenemos surfactantes en el mercado, funcionan, y saco un nuevo surfactante, porque tiene el mismo principio, solamente con un cambio de nombre, no hay valor social implicado, no hay ningún aporte. Ese nuevo medicamento, esa nueva propuesta, salvo la imagen, no tiene ningún componente diferente de lo que ya existe. Por lo tanto, no tiene valor social. La mayor parte de los antigripales, por ejemplo, que nuestros laboratorios meten cada año al mercado, no tienen valor social. ¿Cuál es, digamos, el aporte? Bueno, que este es una versión para tomar en caliente con sabor limón. Este es una versión para tomar en caliente con sabor frutas del bosque. Esta es una opción para tomar en caliente que no tiene cafeína. Esta es una opción para tomar en caliente que sabe a menta y eucalipto. Es decir, esos son los únicos elementos diferentes de la oferta tradicional y con eso justifican que hay valor social. La validez científica, que debe ser evaluada por metodólogos, implica que el diseño de investigación esté bien realizado y, por tanto, que el proceso que se ha diseñado se enfoque a alcanzar los objetivos previstos. En ese sentido, evidentemente, la validez científica, en este caso, no se cumple. No se puede hacer un protocolo de experimentación, peor con bebés, contra placebo, existiendo surfactantes, que es el componente central del diseño. Tiene que estar justificado la cantidad de población con la que vas a experimentar, porque es 650. Es decir, realmente, si es 651 ya no aporta nada más, y si es 649 necesitas más sujetos de experimentación, no está claro. Podrías hacer un diseño de investigación donde no hagas contrastación de grupos, una comparación de grupos, es decir, que toda la población, los 650 bebés, reciben el surfactante, el surfacin, el nuevo. Y simplemente muestras la evolución de los sujetos y, por tanto, los resultados. Eso también es un posible diseño científico que no lo han planteado. Tiene que haber una selección justa de sujetos. Evidentemente, cuando te vas a un contexto como el peruano, donde una gran cantidad de población no tiene acceso al sistema de salud, donde el sistema de salud entonces no consideraba el uso de surfactantes como elemento básico del sistema, etc., resulta que tienes una población muy vulnerable y, por tanto, no hay una selección justa de sujetos. Es una población que no tiene más opciones, y eso no es justo. Tiene que haber un balance favorable riesgo-beneficio, no en función de los intereses, en este caso de la farmacéutica. Es decir, la farmacéutica está dispuesta a asumir en su conciencia 325 bebés muertos, en el peor de los casos, en función del beneficio obtenido, que es que sus resultados van a ser tan positivos que van a entrar con patada voladora en el mercado norteamericano. Eso no es un balance favorable éticamente riesgo-beneficio. El riesgo de que mueran participantes en este proyecto es un 30%, de acuerdo a los datos peruanos. El beneficio posible, potencial, es que los 650 bebés sobrevivieran, aplicando evidentemente un diseño contra otro surfactante. Entonces, el balance favorable tiene que reducir o eliminar el riesgo y maximizar el beneficio. Y en este diseño, evidentemente, eso no ocurre. Mantienen el nivel de riesgo
y el beneficio es reducido en función de lo que se podría hacer. Otro requisito es la revisión independiente. Esto tiene que ver con el comité de ética. El comité de ética no es institucional y por tanto no es partidario, no está pagado por parte de la farmacéutica, por ejemplo, y en ese sentido no puede ser afectado en cuanto a sus intereses o no puede tener conflicto de intereses. A nivel internacional hay muchas denuncias, sobre todo en el caso de las farmacéuticas, que es el más claro porque es un negocio impresionante a nivel internacional, de corrupción dentro de los comités de ética que avalan los proyectos de investigación. ¿Ya? Pero es por eso que la revisión tiene que ser independiente y tiene que ser imparcial. Tiene que haber como requisito consentimiento informado. Obviamente, cuando estamos utilizando un libro que está publicado, muchos textos, si ven un libro, si ven una revista científica, o ven, por ejemplo, los requisitos de copyright o de ahora los derechos de propiedad común, etcétera, lo único que te dicen es, se puede utilizar citando obviamente adecuadamente la fuente, salvo en los casos donde se busque lucro a partir de su uso. ¿Ya? Entonces, eso es un consentimiento informado. Yo, autor, estoy en una licencia Creative Commons, por ejemplo, y por tanto lo que he publicado es de uso y aprovechamiento libre, siempre y cuando me citen y no se use con fines comerciales. Eso es un consentimiento informado. Pero en estos casos, evidentemente, te tienen que venir a ti, mamá, papá, a decirle, somos una farmacéutica, estamos haciendo este tipo de estudio, queremos que usted participe con su bebé, y ustedes tienen que decir, sí, acepto, como en un matrimonio, y firmar un documento. A pesar de lo cual, también se les debe informar de que se pueden retirar de la investigación. Les deben informar de que pueden morir. Me imagino que en algún momento de sus vidas han tenido que ir al hospital, a un médico, a hacerse algún tratamiento. Imaginemos que para una muela, y les tienen que hacer una extracción, les hacen firmar un consentimiento informado, es decir, una hoja donde está la información de cuáles son los, qué se les va a hacer, cómo se les va a hacer, y cuáles son los posibles resultados obtenidos. Entonces, ustedes firman diciendo, sí, he sido informado de todo lo que puede pasar en función de esta intervención y estoy de acuerdo. Y en algunos casos incluso incluyen, y no voy a denunciar al médico que me ha tratado si ocurren estas cosas. Para ir a un parto, para hacerte una operación, no sé, de vesícula, incluso una extracción molar, es obligatorio que previamente firmen el consentimiento informado. Si se considera, por ejemplo, en un caso de emergencia, que no están con capacidades o que sus capacidades mentales puedan estar afectadas, imaginemos un accidente, etcétera, requieren que un familiar directo firme ese consentimiento informado. Y si no, no les atienden. ¿Ya? Este consentimiento informado, que ya es habitual y que todos conocemos en el ámbito de la medicina y para el tratamiento médico, también es lo mismo para la investigación. ¿Ya? Bueno, es similar en función del tipo de investigación, obviamente la información que consta, etcétera, difiere, pero la firma es necesaria. Y el último requisito es el respeto a los participantes. Y con respeto, evidentemente, implica que no les puedes maltratar, no les puedes mandonear, no les puedes insultar, etc. Es decir, tienes que respetar siempre las condiciones. ¿Bien? Entonces, estos son los requisitos que están ligados, obviamente, con los principios. Como hemos visto, el valor social, que tiene que ser útil, la validez científica, selección justa de sujetos, ese balance favorable, riesgo-beneficio, la revisión independiente, el consentimiento informado y el respeto a los participantes. Estos requisitos, entonces, están ligados valor social y validez científica con el principio de beneficencia y no maleficencia, la selección justa de sujetos con el principio de justicia, el balance favorable riesgo-beneficio con el principio de beneficencia y no maleficencia,
la revisión independiente es el procedimiento para revisar lo demás, el consentimiento informado y el respeto a los participantes con el principio de respeto, autonomía y justicia. Con estos parámetros, evidentemente, estos requisitos, como hemos visto, no se cumplen. Solamente la revisión independiente, digamos que es lo que en principio estaríamos hipotéticamente haciendo cuando analizamos este trabajo. No hay valor social, no hay validez científica, no hay una selección justa de sujetos, no hay un balance favorable riesgo-beneficio. Sí hay el consentimiento informado, pero no se están cumpliendo, digamos, los otros parámetros y no se respeta a los participantes porque no tienen y no se garantiza la capacidad de autonomía. Es decir, no se les dice, por ejemplo, ya si en algún momento no estás satisfecho con cómo va evolucionando el tratamiento experimental, etcétera, y quieres abandonarnos, no te preocupes, yo te pago el tratamiento tradicional en el hospital que tú escojas. Eso nunca te lo proponen. Eso te daría cierta capacidad de autonomía. Es decir, ya, entonces en algún momento hay algo que no me gusta, me puedo retirar, pero mi bebé no va a ser afectado negativamente por eso. Eso significa respeto a los participantes. En ese sentido, como les decía, no hay valor social, no hay selección justa. Estos 7 requisitos, en ese sentido, no son, digamos, fórmulas mágicas, no es un protocolo exacto, sino que es una guía, nos permiten orientar tanto a los investigadores desde la planificación de un trabajo de investigación hasta su ejecución, así como a los miembros del Comité de Revisión Ética. Entonces, se trata de una guía que nos orienta tanto cronológicamente en relación a las diferentes etapas, desde la planificación, que es lo primero que evalúa el Comité de Ética, la aplicación y la evaluación final. Algunas lecciones, entonces, que nos muestran sobre todo la experiencia en el ámbito de la investigación bioquímica y médica, es que la investigación es distinta al tratamiento médico, a pesar de que la investigación pueda considerar como parte de su protocolo el tratamiento médico. Existen diferentes criterios de acuerdo a la temática, de acuerdo a las condiciones sociales, culturales, económicas, para hacer ética. La ética no es independiente de la ciencia. Y para hacer ética, la investigación tiene que ser científicamente válida. Es uno de los principios fundamentales. Una investigación cuyo diseño metodológico está mal planteado no es ética. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo. Estamos diciendo que vamos a hacer ciertas cosas y que queremos alcanzar ciertos objetivos. Y eso no es cierto porque el diseño está mal hecho. Entonces, como estamos mintiendo, no es ético. ¿Ya? Si estamos afectando los resultados, digamos, algunos compañeros en el pasado arreglaban, entre comillas, sus prácticas de laboratorio para ajustar a lo que tenían que presentar, etcétera, no es ético. ¿Ya? Decir que estás teniendo ciertos resultados que no son reales no es ético. ¿Ya? No es que haya una fórmula ética fundamental donde esto sí es y esto no es. Hay principios, hay requisitos que hay que considerar en contextos específicos, en casos particulares, y en función de ello, es ética o no lo es. Entonces, como ven, son criterios, son requisitos, son principios que deben ser considerados, que debemos plantear cuando utilizamos una fuente bibliográfica, por ejemplo, y estamos utilizando, no sé, el texto del ingeniero Ruiz de Termodinámica 1, y yo utilizo porque creo que lo que dice está interesante, sus conceptos, etcétera. Lo que es ético es que diga, esto está en el libro del ingeniero Ruiz, por ejemplo, porque si no lo hago, estoy afectando al principio, primero, de justicia. No es justo que aproveche el trabajo de otro sin reconocer este trabajo. Estoy afectando al principio de beneficencia. No estoy generando beneficio. Más bien,
estoy afectando al principio de no maleficencia, estoy generando un daño, porque estoy diciendo que mis ideas son estas, sin reconocer que hay otros autores detrás de ello, y que son los que realmente tienen el mérito, el reconocimiento de haber lanzado esta idea. Yo puedo tener mérito de apropiarme esta idea y de aplicarla, pero tengo que evidentemente mostrar de dónde sale eso. Yo no soy el científico que se levanta una mañana y se pone a escribir un libro de termodinámica 1 sin siquiera haber pasado la materia de Valentino Ruiz, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, principio de justicia, principio de beneficencia, principio de no maleficencia y el principio de autonomía, que también está afectado. ¿Por qué? Porque incluso eliminamos de nuestra bibliografía, de cualquier posible seguimiento, que alguien pueda reconocer esa fuente. ¿Ya? Cuando no citas, lo que significa es que no estás dando la oportunidad de alguien de decir, no me convence esta idea, voy a ir a la fuente original a ver si realmente dice eso o no lo dice. Y eso es principio de autonomía. Y ese principio de autonomía también afecta al propio autor. Al no citarle, no estás permitiendo que conozca en qué parte la has citado y si la has citado adecuadamente. O que pueda incluso rebatir tus ideas y decir, yo no lo he dicho en este sentido. Por tanto, me has utilizado mal. Tienes que arreglarlo. Le estás negando ese principio de autonomía. ¿Ya? Desgraciadamente, la ley hace que cuando hay una denuncia, por ejemplo, de plagio, muchas veces es el mismo autor el que tiene que interponer el proceso, la denuncia, como afectado inmediato. Mientras que si no es del autor, evidentemente la denuncia de plagio se respalda con la copia de las fuentes originales de las que se origina el plagio. Entonces, son los mismos principios, como ven. Es una afectación que causa impactos, que tiene consecuencias en el mismo proceso de investigación, que implica modificaciones metodológicas, que implica una reflexión en relación a cuáles son los objetivos de la investigación. No solamente está solucionar problemas, sino generar las mejores condiciones en la solución de problemas, tanto mientras se desarrolla la investigación como posterior. Entonces, como ven, como investigadores nos implican, digamos, otros componentes para su consideración en el diseño de investigación, pero el objetivo, evidentemente, está en que estas investigaciones mejoren, que beneficien mucho más y que generen un impacto mucho más positivo, tanto en cuanto a los resultados inmediatos como a las condiciones en que estos resultados se han alcanzado. Ya, lo dejaremos entonces acá. Tengan buen fin de semana. El día martes vamos a continuar con la aplicación de estos mismos principios al estudio de caso ético que tienen en plataforma. Entonces pueden, es un muy cortito, pueden revisarlo y vamos a hacer el ejercicio precisamente con ese estudio de caso en la próxima sesión. Entonces les recomiendo que lo revisen, que reflexionen un poco qué cosas están y no están implicadas en el estudio de caso, qué significa, cómo se podría ver, para que podamos hacer el mismo ejercicio, pero digamos en un contexto más cercano a lo que es química industrial y no solamente la parte de bioquímica. ¿Bien? Entonces, eso para el día martes. Tengan un buen fin de semana, descansen y nos vemos el martes. Chao, chicos.